Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El Instituto Caro Cuervo otorga cada año una beca de investigación lingüística dirigida a los estudiantes del español, las lenguas indígenas, afrodiaspóricas, gitanas o de lengua de señas colombianas, dentro del marco del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Esa beca está dirigida a apoyar las propuestas sobre alguna de las lenguas utilizadas en el territorio colombiano, preferiblemente aquellas con mayor riesgo de extinción. En esta ocasión nos complace presentarles los resultados del proyecto ganador de la Beca de Lingüística Indígena 2019, Revitalización de la Lengua Carijona, investigación participativa para la producción de materiales significativos. Los ganadores de esta beca fueron el profesor David Felipe Guerrero y el capitán Carijona Fiber Giovanni Marín. El proyecto se desarrolló con la metodología de investigación-acción colaborativa y contó con la participación de 10 investigadores carijonas: Diana Ávila, Claudia Díaz, Karen Guevara, Fiber Giovanni Marín, Martín Narváez, Alexander Romero, Gabriel Romero, Natalie Romero, Minelva Salgado, Joel Silva y 3 investigadores externos de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor David Felipe Guerrero Beltrán y las estudiantes Paula Valentina Vega Álvarez y Jessica Alejandra Díaz Velázquez. La socialización de los resultados de esta beca se hará sin la participación de las investigadoras carijonas porque lamentablemente no tienen conectividad en su territorio. Pero en su representación la harán las investigadores David Felipe Guerrero Beltrán, Paula Valentina Vega Álvarez y Jessica Alejandra Díaz Velázquez. Les agradecemos a todos su presencia y le doy paso a nuestra directora Carmen Millán. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy para celebrar la entrega de resultados de una beca que hace parte del paquete de estímulos que anualmente ofrece el Ministerio de Cultura de Colombia y las becas especializadas del Instituto Caro Cuervo. Hoy es el día del cumpleaños de la ciudad de Bogotá. En el fondo de ese nombre de nuestra ciudad hay una lengua que es, dicen que es una lengua muerta, pero los lingüistas nos han enseñado que no se puede hablar de lenguas muertas, que se debe hablar de lenguas dormidas. Y el muisca, el muiscubum, es una de esas lenguas dormidas que gracias a la investigación, que gracias al trabajo de personas, algunas de ellas vinculadas a la historia del Instituto Caro Cuervo, han podido trabajar para que las personas de la actualidad, estudiantes y personas que quieren esta lengua y quieren saber, quizá no con la sonoridad en la que se escuchaba en el momento en que llegaron, como ha dicho Eduardo Galeano, las 4 barbas a fundar, comillas, a Bogotá, sonaba el muiscubum. Qué alegría poder entregar hoy entonces el trabajo de una lengua cuyos secretos, cuyos misterios, cuyo mundo de la vida, cuya sabiduría nos van a acompañar gracias al trabajo tanto de la comunidad como de los investigadores en una forma de investigación hermosa que es la investigación-acción, una forma de investigación que tiene todo que ver con el respeto de las personas que tienen saberes antiguos. Y el día del cumpleaños de Bogotá, recordar que quizá fue mucho el estupor de las personas que en esta bellísima sabana hablaban el muiscubum y vieron llegar a todas estas otras personas que hablaban en una lengua desconocida y que pues dejaron
De todas maneras, la impronta del Muisca en muchas palabras que nosotros todavía utilizamos y decimos. Mañana, cuando desayunen aquí en Bogotá y algunas personas se tomen una changua, sepan que están pronunciando una palabra en Muisca. Bienvenidos a esta presentación y muchas gracias. Manatoire eu Paula me yesetinai. Manatoire ou Jessica me yesetinai. Eu David me yesetinai. Karihona en Kanumara. Karihona wumiri ejojai anya. Erarere anya tifukemu nejokaru ekaramae. Anya moro ya. Irakucha wumiri tae. Bueno, pues estamos dándoles la bienvenida a este espacio a ustedes con palabras de la lengua carijona, justamente. Estamos diciéndoles, pues, nosotros somos Jessica, Paula, David, y vamos a, junto con las personas, los compañeros de la comunidad carijona, hemos estado aprendiendo y encontrando la lengua carijona. Y vamos a compartirles ahora, el día de hoy, el trabajo que realizamos. Entonces, pues, lo que vamos a hacer brevemente va a ser mostrar un poquito, pues, cuáles son las características del proyecto, qué consideraciones teóricas, metodológicas tuvimos. También vamos a presentar las diferentes actividades de documentación que hicimos, de transcripción. Vamos a hacer un pequeño espacio de reflexión donde vamos a volver sobre las dificultades y los aprendizajes que tuvimos, los resultados que quedaron, digamos, del proyecto, las reflexiones mismas que pues, cada uno de los participantes tuvimos, y finalmente pues vamos a presentar algunas conclusiones, unos pasos a seguir y unos merecidos agradecimientos. Entonces, este proyecto, como ya mencionaron, pues hace parte de la beca del Instituto Caro y Cuervo de Investigación en Lenguas Indígenas, como parte de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura del 2019. Contó con la tutoría de la investigadora Hortensia Estrada. Y lo que buscábamos era como acercarnos a ese redescubrimiento y a ese aprendizaje de la lengua y de la tradición oral de la comunidad carijona. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente fue una documentación colaborativa de 7 narraciones pertenecientes a la tradición oral carijona que convergieron en la creación de un audiolibro bilingüe carijona-español. Entonces, bueno, los carijona, la comunidad carijona, es una comunidad ubicada pues, en la región amazónica colombiana. Están divididos en diferentes lugares, como pueden ver en el mapa. Hay un resguardo al sur del Guaviare, en el municipio de Miraflores. Hay también un resguardo al sur del Caquetá. Y también hay carijonas en proximidades a el territorio de La Pedrera. Asimismo, tenemos que hay algunas familias que por diferentes razones en las últimas décadas han migrado a áreas urbanas de San José del Guaviare, de Villavicencio, o incluso hay algunas personas carijona aquí en Bogotá. Nosotros, este proyecto fue construido con la comunidad carijona de Puerto Nare, que es justamente este resguardo que está en el municipio de Miraflores, en el Guaviare. En este resguardo hay aproximadamente entre 120 y 200 personas. Y pues bueno, por todas las diferentes relaciones que a lo largo de su historia los carijona han tenido con otras comunidades indígenas del noroccidente amazónico, pues tenemos que en realidad es una comunidad que ha jugado un papel bastante importante en la historia del noroccidente amazónico
Y también por eso mismo, digamos que este trabajo con sus conocimientos, con la preservación de su patrimonio, adquiere un valor tanto para los mismos Carijona, como para también las otras comunidades que han guardado una relación con ellos. Ahora bien, pasándonos a la lengua carijona como tal, pues es una lengua perteneciente a la familia caribe. De hecho, pues es la única lengua caribe hablada en el occidente amazónico. Actualmente tenemos que menos de 20 personas, al menos hasta donde sabemos, hablan la lengua de manera activa. Y pues igual todos estos hablantes son bilingües en español. Y todos ellos, incluso los más jóvenes, pues son mayores de 40 años. Esto nos muestra un poco también el panorama sobre el cual se construye el proyecto y muchas de sus motivaciones. Este proyecto comenzó a planearse en una reunión realizada en mayo del año pasado entre la comunidad carijona y el Ministerio de Ambiente, como parte o en el marco del proceso de no reparación que la comunidad carijona está teniendo con el gobierno actualmente por las aspersiones con glifosato. En este espacio, pues, la Universidad Nacional estuvo participando como asesora externa y digamos que este taller que se realizó, esta reunión, permitió que se socializara este proyecto o esta convocatoria de la beca y pues fueron los mismos asistentes de la comunidad carijona quienes dijeron, venga, pues hagamos un libro bilingüe, un audiolibro, que hayan historias, que hayan cantos, que nosotros mismos y especialmente la juventud sea la que grabe, la que aprenda cómo se utilizan los equipos. Entonces digamos que los objetivos principales del proyecto ya desde un inicio se construyeron desde un diálogo con la comunidad. Entonces estaba por un lado el involucramiento de los jóvenes en su rol de investigadores, tanto en el proceso de intercambio de conocimientos para el manejo de equipos, como el proceso de documentación, el proceso de transcripción, ¿sí? Y además ellos dijeron, pues nosotros queremos igual que en el proceso, algo que aprendamos de la lengua, que nos involucremos, que volvamos a acercarnos y pues aprendamos cosas en el mismo proceso. Y de esta manera, pues también un objetivo principal del proyecto era contribuir con esta apropiación de la misma comunidad en su proceso de revitalización lingüística. Este proceso, este proyecto, igual no es como una actividad aislada que de repente saltó y emergió, sino que en realidad se introduce en diferentes procesos que la comunidad carijona ha estado desarrollando en los últimos años. Yo quiero en particular destacar dos procesos que están directamente involucrados con este proyecto. Uno es el proceso de preservación de su lengua y de su cultura, y que se ha visto pues traducido más que todo al trabajo que ha desarrollado la comunidad junto con lingüistas de la Universidad Nacional desde el año 2014, que ha estado centrado en la descripción, en la documentación del carijona y pues más recientemente en su revitalización. Asimismo hay un proceso muy importante que se está llevando a cabo que tiene que ver un poco más con la consolidación del gobierno propio de la comunidad de Puerto Nare, y es justamente este proceso de no reparación que mencionaba anteriormente por aspersiones aéreas con glifosato, y que pues creo que adquiere un significado especial si tenemos en cuenta el actual contexto en el que vuelven a entrar en consideración estas posibilidades de retomar las aspersiones aéreas a pesar de todos los daños que han producido. Asimismo, hay algunas actividades previas que quisiéramos destacar porque también permitieron construir un buen pilar para este proyecto que llevamos a cabo. Uno de ellos es los talleres de audiocuento y de adaptación de la canción Mi Gente al Carijona, que realizaron estudiantes de la Universidad Nacional el año pasado. Yo, Paula, presente, pues también estuvo involucrada en ese proceso, bajo la dirección del profesor Camilo Roballo.
Este espacio fue bastante importante porque digamos que fue un espacio en el que por primera vez se planteó concretamente la idea de hacer un audiolibro Carijona español. También hay una iniciativa bellísima y muy chévere que fue también base para este proyecto, y es el proyecto de Agua, Viento y Verdor, que ha venido desarrollándose desde los últimos años bajo la dirección de León Cobo Estrada y Jonathan Bonilla y Jolín Ávila, en donde, pues entre otros, un equipo enorme, ¿no? En donde han trabajado con diferentes comunidades indígenas de Colombia en la documentación del paisaje sonoro, en la documentación de los cantos, de algunas historias, y han hecho varios audiolibros que son bastante importantes, y que de hecho en el último de ellos pues la comunidad carijona estuvo también involucrada. Entonces también fue un buen referente para pensarnos este proyecto. Finalmente, este antecedente que es importantísimo, el proyecto ITU, que la misma comunidad carijona desarrolló en 2018 junto con la antropóloga Nuris Silva, en la cual fue, digamos que un primer proceso, menos hasta donde sabemos, donde se trabajó con herramientas participativas y donde fue la misma comunidad la que hizo un proceso de reflexión, de trabajo en torno a su relación con el medio ambiente, con su territorio, y producto de este proceso pues se hizo un material muy bonito donde se recuperan nombres de animales, nombres de plantas, y pues digamos ustedes pueden ver que incluso en la producción misma del libro contó con los dibujos de los mismos participantes. Entonces ya mis compañeras Paula y Jessica van a presentar las consideraciones teórico-metodológicas. Gracias, David. Bueno, las consideraciones teóricas que nosotros tuvimos en cuenta a lo largo de este proyecto, tanto para el planteamiento como ya en la implementación, fue partir de la teoría de la... David, se salió la presentación. Fue partir de la revitalización lingüística, de la teoría de revitalización lingüística, también de la documentación lingüística enfocada a la revitalización. Y la metodología de investigación y acción colaborativa, que como hemos mencionado, partió de un paradigma participativo, pero finalmente decidimos que nuestra investigación era colaborativa y no participativa, ya les diremos por qué. Listo. Entonces, este trabajo se enmarca en la teoría de revitalización lingüística, cuyo objetivo es generar acciones que propicien el uso de las lenguas en situación de vulnerabilidad o peligro de desaparición. Entonces, en esta medida, Hinton nos propone el término de revitalización lingüística para hacer referencia a la creación y desarrollo de programas o estrategias cuyo propósito es restablecer una lengua que ha dejado de ser empleada, como en el caso de la lengua carijona, y proveerle un ambiente en el que pueda volver a ser usada plenamente. Ahora, la situación en América Latina, según López et al., nos dice que tan solo 5 lenguas en América Latina cuentan con más de 1 millón de hablantes. La comunidad lingüística más numerosa es la quechua, que tiene entre 10 y 12 millones de hablantes y están distribuidos en 7 países diferentes. Por otra parte, muchas de las comunidades lingüísticas minoritarias latinoamericanas están ubicadas en la Patagonia, la cuenca amazónica, Mesoamérica y Baja Centroamérica. Y finalmente, el mismo autor nos dice que actualmente todas las lenguas amerindias, en mayor o menor grado, se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esta es la problemática de la que partimos, y posteriormente Krauss nos dice que, nos dice que hay que clasificar las lenguas, o él nos da unos parámetros para clasificar el estado de vitalidad de las lenguas. Entonces las podemos clasificar en lenguas a salvo, amenazadas, moribundas o extintas. Las lenguas a salvo cuentan con 2 factores positivos. Primero, tienen el apoyo oficial del Estado, y segundo, cuentan con un gran número de hablantes, pero también estarán en peligro si dejan de ser transmitidas, es decir, si los niños no las adquieren como lengua materna. Las lenguas amenazadas
si bien son aprendidas por los niños, han disminuido los dominios de uso de la lengua y por lo tanto también estarán en riesgo en el próximo siglo. Y finalmente, las lenguas moribundas o extintas, según Krauss, son aquellas que los niños ya no adquieren como lengua materna y a pesar de que permanecen en la memoria de ciertas personas, son lenguas que ya se han dejado de utilizar y bajo ese criterio están condenadas a desaparecer. Hay varios autores que nos hablan de lenguas muertas o extintas cuando puede que haya documentación, pero no hay hablantes vivos que hablen la lengua. Pero nosotros vamos a tomar la perspectiva o categoría que nos brinda Hinton sobre lenguas dormidas o silenciadas. Y ya les vamos a mencionar por qué. Siguiente, eso. Para el caso del Carijona, Moseley en 2010 nos dice que la lengua se encuentra en peligro inminente de extinción o de desaparición. ¿Por qué? Porque primero la lengua no se transmite hace varias décadas, la lengua no tiene dominios de uso cotidianos, está bastante restringida, podría decirse que solamente se utiliza cuando se pide que se utilice, de resto no tiene un uso en la comunidad, a pesar de que desde estas propuestas de educación, de etnoeducación, se supone que la lengua tiene una hora a la semana, pero es una hora que se comparte con inglés. Entonces, el profesor de lengua sí es nativo, hablante de Carijona, es uno de los hablantes más jóvenes, tiene 40 años, pero en ocasiones se hace la clase de inglés, en ocasiones se hace la clase de Carijona, y si uno revisa el cuaderno, pues en una página está inglés y en la otra Carijona. Adicionalmente, bueno, y los niños están en edades muy tempranas, son niños que están de 5 años, menos de 10 años, porque después de esa edad ya se empiezan a estudiar en los internados de Miraflores y Lagos del Dorado, donde ya no hay para nada presencia de la lengua materna. Finalmente, los hablantes que tienen mayores conocimientos lingüísticos, pues son personas mayores de 60 años y se encuentran dispersas en el territorio, entonces, en el territorio colombiano, no solamente ahí, entonces no hay una comunidad de habla. La regresas una, porfa, gracias. Por esta razón, decidimos que la lengua carijona se encuentra dormida, también porque en este proceso que tuvimos en la última salida de campo, decidimos hablar con las personas sobre cómo creen que se encuentra su lengua, y ellos mismos nos dieron esta analogía, donde dicen que su lengua es como una flor en medio del verano, ya casi secándose, que necesita agua y abono para volver a florecer. Entonces, bueno, esa es básicamente la definición de cómo ellos sienten que se encuentra su lengua, por eso no la llamaremos extinta. Ahora, retomando a Hinton, ella nos dice que en los casos en los que una lengua se encuentra en esta situación como la del Carijona, que no hay dominios de uso, los hablantes son personas demasiado mayores, entonces es importante, o bueno, la tarea primordial es hacer una buena documentación lingüística. Y nosotros sabemos que la documentación lingüística no es algo reciente, mucho menos para el caso del Carijona, que se ha venido trabajando desde ya hace varios años y tiene una descripción lingüística y tiene bastante material, pero cuando queremos trabajar en revitalización es necesario documentar información que nos permita saber el uso pragmático del lenguaje, los gestos, el contexto en el que se dice determinada frase, no solamente tener información sonora, información que podamos utilizar para análisis lingüístico, sino información que nos permita conocer la lengua y apelar como a ese sentimiento y a esa identidad que porta la lengua. Por este motivo, es muy importante qué es lo que se va a documentar. Y esta no es una tarea que debamos responder nosotros, los lingüistas, sino es una tarea que deba responder las personas. Entonces, por eso en este proyecto, nosotros les preguntamos qué era lo que a ellos les parecía importante y relevante para documentar en este proceso de creación del audiolibro. Siguiente. Y ellos tuvieron la tarea de pensar, primero, los investigadores, bueno, me salté una partecita, los investigadores pensaron qué querían documentar y los sabedores pensaron
o sea, los investigadores qué querían documentarle a sus abuelos y los sabedores qué querían contar. Antes de mostrarles las historias que escogimos, es importante en esta documentación enfocada en la revitalización tener ciertos requerimientos, ciertos requisitos. Lo primero es centrarnos en datos primarios, porque, por ejemplo, para el caso del Carijona ya teníamos información que pudiéramos haber utilizado para crear un audiolibro, pero es importante que la información que se recopile, pues, sea reciente, sea nueva, que en este caso tenga la participación de las personas. El punto número 2, la responsabilidad en el manejo de los datos. Esto tiene que ver con la difusión de la información, con ellos quienes quieren que accedan a esta información, porque ellos tienen la autoridad y la autonomía sobre todo lo relacionado a su cultura y a su lengua. En esta misma medida se desencadena la preocupación por el almacenamiento y la preservación de la información, porque ¿de qué nos sirve recopilar una información si no vamos a tener unos estándares de preservación que permitan que más adelante, de pronto no ahora, pero en 10 años las personas quieran revitalizar su lengua y la información que se recopiló se dañó, se perdió, se la llevó el investigador, etcétera? Eso es importante también y por esa razón decidimos trabajar pues con varias plataformas que fueran de fácil acceso para ellos y que siempre quedara un backup de todo lo que se hacía en un disco duro que les quedó a la comunidad. También se menciona trabajar interdisciplinariamente. En este caso, pues las personas que fuimos a apoyar solamente éramos lingüistas, pero bueno, los Carijona que participaron sí tenían experiencia como en diferentes áreas, eso es bastante bueno. Finalmente, y de aquí pues nace toda la metodología que adoptamos, es promover la cooperación y participación directa de la comunidad de habla, que como dice Austin, no debe ser incorporar a las personas solamente en la recolección de los datos, sino en la creación de los materiales, en la implementación de estos y integrarlos en el rol de co-investigadores. También es importante aprovechar los avances tecnológicos de los que contamos hoy en día, porque anteriormente no podíamos hacer grabaciones de audio o video, pero ahora sí podemos y hay que aprovechar todas estas herramientas que tenemos a la mano. Bueno, acá están las 7 historias que se escogieron para el audiolibro. Los equipos se hicieron, bueno, ahora más adelante les diremos cómo habían quedado los equipos, pero se había pensado que fueran solo 4 sabedores, se incrementaron igual con los investigadores, así que quedaron cada equipo de un sabedor con 1 o 2 investigadores locales y cada equipo iba acompañado por uno de nosotros. Víctor, que es el profesor de lengua, trabajó solo, pero con nuestro acompañamiento porque él ya tenía conocimiento sobre transcripción, sobre el uso de programas, entonces solamente necesitaba aclaraciones muy puntuales. Listo. Bueno, y se me olvidó, las historias que se escogieron fueron cuentos, porque ellos decidieron que para esta ocasión querían que fuera algo informal, chistoso, que provocara que se involucraran los jóvenes, los niños, o sea, que no fuera algo solamente exclusivo de un grupo, sino que pues fuera algo que llamara la atención de todos y se escogieron por eso cuentos. Ahora sí, Jess. Listo. En cuanto a la metodología utilizada en este proyecto, fue la investigación-acción colaborativa. Este tipo de enfoque metodológico se fundamenta en la coinvestigación y la construcción conjunta de conocimiento. Tiene muchas ventajas trabajar con este tipo de enfoque metodológico porque busca integrar 2 grandes binomios que son un contraste entre la teoría, entre los conceptos teóricos con la práctica y hacer una fusión entre la visión de lo émico y lo ético, integrar esta visión externa e interna para poder pues enriquecer más el proyecto. Esta metodología no pretende generar ningún tipo de generalización, pues se entiende que la intervención que se hace con actores específicos en un contexto específico, es decir, que las cuestiones a estudiar surgen de las necesidades de las personas y son únicas, y pues esto debido a que se refieren a momentos particulares.
Es importante recalcar que dentro de nuestro marco metodológico, los autores en los que nos basamos hacen una clara distinción entre tres modelos metodológicos, que es la investigación etnográfica, la investigación acción participativa clásica y la investigación acción colaborativa. La investigación etnográfica se centra en un distanciamiento máximo de los roles entre el investigador y la comunidad. La investigación de acción participativa ya existe una fusión de estos roles, mientras que la investigación colaborativa se centra en un punto medio, donde están en igual medida la intervención de los investigadores externos y los participantes de la comunidad. Entonces se trata de pasar de trabajar sobre a trabajar con la comunidad. Este modelo es visto como un modelo cíclico que se desarrolla de manera espiral, en la medida en que para que haya un avance debe haber una continua planificación, acción y reflexión de la acción. Este tipo de metodología, este tipo de planteamiento genera mecanismos de evaluación constantes que pueden hacerse de diferentes maneras a través de cuestionarios, de diarios de campo, de entrevistas o estudios de caso. En este proyecto nosotros nos basamos principalmente en los diarios de campo y en las grabaciones de video para realizar las reflexiones. Bueno, podemos identificar como tres grandes fases dentro de esta metodología que usamos en este proyecto. Primero tenemos la fase cosituacional, que es donde se plantea la base del proyecto mismo. Primero debe haber una delimitación de las relaciones y una asignación de roles que se va a haber dentro del grupo. Entonces, en esta primera socialización lo que hicimos fue explicarle a las personas de la comunidad lo que conllevaba trabajar de manera colaborativa, cuáles serían los compromisos de cada parte y también identificar su papel como investigadores y y nosotros como cooperadores sin tener que imponer algún punto de vista concreto. Lo siguiente es la reflexión acerca de la problemática. En esta parte también es importante establecer unos objetivos claros que se van a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. Y finalmente el diseño propiamente del proyecto. En la aplicación al proyecto, nosotros llegamos a la comunidad el día 18 de enero del 2020. Nuestra llegada pues ya estaba planeada, las autoridades del resguardo ya sabían de nuestra llegada, por ello el día 19 de enero se realiza la primera reunión donde nos dan la bienvenida oficial, nos presentamos ante las autoridades de la comunidad y hablamos un poco de esta primera fase. Lo primero que hicimos fue dar el consentimiento informado, en donde exponíamos los acuerdos éticos que se basaban en tres puntos importantes. Primero era el carácter de la participación que quería tener cada participante del proyecto, si querían que sus nombres aparecieran en las publicaciones, y pues desde el primer momento nos hicieron explícito su deseo de que sus nombres aparecieran en dicho producto. También se habló de la difusión de los materiales, que se hizo en dos direcciones, una que fue académica, es decir que les explicamos a ellos que tanto la Universidad Nacional como el Instituto Cari Cuervo tenían ciertos derechos sobre estas publicaciones que serían de este proyecto, y pues el otro punto fue la difusión pedagógica, que obviamente era para promover la lengua, y obviamente que se articulara los procesos de revitalización lingüística y cultural que se adelantan actualmente con la comunidad carijona. Otro punto importante que establecimos en este acuerdo ético fue la remuneración económica. Inicialmente nosotros no teníamos planeado que se vinculara tanta gente, sin embargo en esta reunión hubieron 33 participantes. Esto, evidentemente, como mencionó mi compañera, incrementó el número de investigadores locales que acompañarían las historias de los sabedores,
Y en esta medida fue necesario hacer una consulta acerca de la disminución del monto del dinero que se tenía previamente establecido como pago para que se pudiera vincular precisamente más gente al proyecto. En esta primera reunión también nos dimos cuenta de que había cierta timidez por parte de las personas de la comunidad, y esto dificultaba la participación por parte de ellos, ya que no había como una propuesta o modificación a las ideas que nosotros llevamos inicialmente. En esta reunión, pues también se establecieron pues cuáles serían las historias, quiénes serían los equipos. Se estableció también que nuestras reuniones, nuestras sesiones se harían cada sábado, que era cuando las personas tenían mayor disponibilidad de tiempo. Y en estas reuniones, pues establecíamos las actividades que realizaríamos durante toda la semana. Bueno, en los participantes, dentro de los investigadores locales, quedó Joely Silva, Claudia Díaz, Diana Ávila, Karen Guevara, Faiber Marín, Martín Narváez, Natalie Romero, Alexander Romero y Minerva Salgado. Dentro de los sabedores nos acompañó Ana Benjumea, Efigenia Romero, Ernesto Carijona, Gabriel Romero, Lilia Gómez, Nora Narváez y Víctor Narváez. Y como investigadores externos estuvimos Paula Valentina Vega, David Felipe Guerrero y Jessica Díaz. En la siguiente fase de esta metodología, la fase cooperacional, ya es esta continua planificación, acción y reflexión de la acción que venía comentando. Entonces, si quieres pasar un momento. Nosotros hicimos una planificación de las actividades que íbamos a realizar durante estas 4 semanas. Entonces, en la primera semana se hizo una aproximación a la dinámica de la recolección de datos. También se le otorgó a las personas de la comunidad grabadoras para que fueran familiarizándose cómo era este proceso de empezar a grabar pues las historias que habían escogido, y también pues que tuvieran en cuenta qué ideas relevantes e interesantes tendrían para que se incluyeran dentro de este audiolibro. En la segunda reunión, en la segunda semana, ya se hizo la grabación definitiva de la historia que se había escogido por parte del investigador local y el sabedor correspondiente. En esta misma reunión hicimos lo que llamamos el intercambio de saberes, donde capacitamos a los investigadores locales para que dispusieran de herramientas que ayudaran a la transcripción, como el programa de Seymour, que es una herramienta que nos permite segmentar de manera manual las palabras, además de hacer transcripciones y traducciones de manera libre. Entonces, esta fue una herramienta bastante importante que nos ayudó a la sistematización de las historias que irían dentro del audiolibro. En esta semana 3 se procedió a hacer la correspondiente transcripción de las historias grabadas pues, a partir del programa Seymour. Tuvimos un acompañamiento, como contó mi compañera anteriormente, a los investigadores locales y los sabedores. Y además es importante resaltar que en esta semana hubo un repaso del alfabeto Carijona, porque dentro de las actividades que se nos ocurrió en estas primeras semanas, dijimos que al final de este proceso, cada investigador local tendría que ser capaz de poder pronunciar o poder decir un poco de la historia que había documentado con su sabedor. Entonces, por eso se hizo el repaso del alfabeto del Carijona. Finalmente, en la semana 4, hicimos la revisión del estado de la documentación. Ya en este punto todos habían terminado sus transcripciones. También los investigadores nos hicieron llegar sus ilustraciones que harían parte de este audiolibro y que acompañarían cada una de sus historias, además de una práctica de la lectura, precisamente por lo que había comentado, dándole un enfoque a la pronunciación. Entonces, bueno, esto fue como a gran escala lo que hicimos en estas 4 semanas, y es importante recalcar aquí que en todo este proceso hubo una constante reflexión que vino en 2 vías. La reflexión individual, que la hacíamos a través de nuestros diarios de campo, y la reflexión colectiva, que se realizaba con las reuniones de socialización.
Como había comentado, en un principio existía cierta timidez por parte de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, nosotros pensamos en las siguientes sesiones realizar grupos focales a partir de unas preguntas, con unas preguntas previamente planeadas, y así logramos que los integrantes lograran participar en mayor medida y hacer pues que todas estas reflexiones pudieran integrarse a la reflexión colectiva que iba modificando las actividades a medida que iban pasando pues, las semanas. Finalmente, en la fase de coproducción, se tenía planeado realizar 2 salidas de campo más, en donde íbamos a hacer una evaluación final del proyecto. Sin embargo, pues por la emergencia sanitaria, no nos fue posible seguir haciendo estas salidas. Por tal motivo, recurrimos a realizar grabaciones de video, donde los participantes de este proyecto nos enviaron sus reflexiones y sus comentarios acerca de lo que más pues, les había impactado este proyecto. Y más adelante pues les vamos a mostrar un poco de esas reflexiones. Y finalmente la difusión del material, desde las primeras sesiones que se realizaron se estableció que el formato que se tendría sería de forma física. Sin embargo, pues no ha sido posible todavía enviar un material, pero ellos tienen en este momento una primera versión de audiolibro y pues estamos pendientes aún que nos respondan con sus comentarios. Dentro de los resultados de este proyecto voy a resaltar 7 importantes. El primero pues es todas estas grabaciones sistematizadas de audios que son pues súper importantes para futuros análisis lingüísticos que se vayan a hacer de esta lengua. También tenemos las grabaciones en video de los investigadores locales diciendo la historia correspondiente que documentaron. Tenemos las transcripciones de las historias en Seymour y en Elan, y pues propiamente el producto, el audiolibro, que pues como dije ya la comunidad tiene una primera versión. También los dibujos que se integraron en este libro los presentamos como resultados, las reflexiones enviadas por cada uno de los integrantes de la comunidad, y pues por último el informe que hicimos para el Instituto Caricuervo y la redacción de un artículo de investigación que en este momento se encuentra en proceso. Bueno, mi nombre es Andy. Bueno, aquí está un poco de las narraciones que hicieron los investigadores locales. Aquí solamente hay 2 partes pequeñas de 2 integrantes. Bueno, mi nombre es Andy Yueli Silva, pues voy a hablar la idioma cariojona que es Jerejete, que esa es una historia de una señora que despachó al hijo al monte. Entonces lo voy a hablar en lengua. De mati chique amarara que tutati make carijona dijire macto netoroma iwame iretebi minke mine tawe de que Que tiño borichi, tiño horiti, luego tiño maneja minorie ganete, no mutati toto, teñiti borichi, luego ti echi joven me nechi muguro mamá y tuta cañada ganete, yarihari mare ganete, wori de que ayehare mi mare ganete, allá cono mare se que ganete. Bueno, y esto es un poco de las reflexiones que nos enviaron desde NARE. Entonces, ellos son algunos de los integrantes que conformaron este proyecto.
Sabedora, me siento muy orgullosa por saber de que las personas que estoy enseñando están aprendiendo. Eso era lo que queríamos y también estoy agradecida con el profe David. Nosotros aquí de resguardo estamos muy contentos, muy agradecidos, están ustedes, como don David, como doña Jessica y la otra como Paola. De eso estamos agradecidos, muy bueno. Bueno, que siga la tarea de nosotros, que se terminara esto, los trabajos de nosotros que usted ha abrido, ese como, mejor dicho, estos cuentos que no se acaben nunca, estos cuentos estaban perdidos, que no se sabía ya de nosotros, de los Carijonas. Nosotros somos Carijonas, aquí de Puerto Nares. Muy agradecido con ustedes, don David, con las otras muchachas que vinieron también y necesitamos, así como hablaron las compañeras, todo eso, hablantes, y así mismo pues, y queremos, y estamos muy agradecidos con ustedes. Yo felicito a don David, felicito a Paola, a Jessica, que fueron los que de pronto revivieron los saberes de nosotros los Carijonas, porque ya se estaba perdiendo. Sí, bueno, le agradezco a ellos por ese lado. Bueno, entonces pues me siento muy contenta por ese lado, porque ya los investigadores que tenemos ahí, bueno, han medio aprendido. Yo no digo que aprendieron no, sino que han hecho el deber de aprender, ¿sí? Han hecho el deber de aprender. Porque eso es una cosa que uno debe ser, que ellos no le ponen mucho cuidado a eso, que ellos lo que le importa es, bueno, de todas formas hablar en castellano y todo, pero agradeciendo a los que vinieron, a don David, a Paola y a Jessica, que salió nuevamente como el rescate de los saberes de los Carijonas. Bueno, el saludo es especial a la Universidad Nacional, al Ministerio de Cultura, como especie de agradecimiento, especie no, sino agradecimiento legal. Y a ver, contento porque en realidad, digamos, los sabedores contentos con los muchachos, aprendices, y bueno, y agradecerles mucho a todo este personaje que vino, a los compañeros de don David, también compañeros del profesor Camilo. Pues sí, la verdad pues agradecerle, digamos, ya este proyecto que trabajó, digámoslo así, ¿cierto? Pues ahí miramos ya, queremos trabajar, ya queremos ya, para nosotros eso es como una experiencia para nosotros, ¿cierto? Una experiencia porque ya nunca se ha visto eso, y lo más bonito es que compartimos ideas, ¿cierto? Ya de sabedores, ¿cierto? Y lo bonito es que la juventud también le tuvo interés a este proyecto y aprendimos, empezando, por ejemplo, aprendimos a manejar los computadores, las grabadoras, las cámaras, ¿cierto? Entonces, pues para nosotros es un avance, eso para nosotros es un avance de todas maneras, ¿cierto? Y entonces, y pues agradecerle, digamos, a la Ciudad de Cultura, al grupo de trabajo del profe David, a Paola, a Jessica. Darle un agradecimiento al Ministerio de Cultura, que es de donde han provenido los proyectos que nosotros hemos trabajado. Con este ya completamos 2 proyectos que hemos ejecutado y hemos trabajado más o menos a cabalidad, y esperamos que en un futuro, muy pronto, las instituciones del gobierno, las entidades y el mismo Ministerio de Cultura nos tenga en cuenta para el incremento de otros proyectos que tengan que ver con
el fortalecimiento y el rescate de la cultura del pueblo Yo carijona. soy investigadora local. Primero que todo, estoy agradecida con el proyecto porque se aprende muchas cosas, a manejar nuestro idioma correctamente, a fortalecer, a rescatar nuestro idioma, que está en vía de desaparición. Y también agradecerle a ustedes, a David, a Paula, a Jessica, a los abuelos por enseñarnos, y lo que más me gustó fue porque aprendí a conocer historias antiguas, a compartir con los abuelos y a conocer más de nuestro idioma carijón. Primeramente estoy muy agradecido por haber llegado a ese proyecto y felicitar también a aquellos muchachos que estuvieron acompañándonos, que tuvieron una gran paciencia para nosotros con los sabedores y también con el grupo de investigadores local. Felicitar al Ministerio de Cultura, porque de allí es donde viene el apoyo para el rescate de nuestra costumbre y nosotros como Carijona, que ya estamos en vías de extinción, y para nosotros es una gran ventaja volver a rescatar aquellas cosas que nosotros ya lo teníamos perdido. Que siga para adelante, que no se termine, que siga trabajando, que los proyectos, que siga trabajando el proyecto. Bueno, pues estas reflexiones y también, digamos, estas grabaciones que hicieron los investigadores locales y los sabedores en esta última parte del proceso, pues nos muestran cosas muy valiosas, ¿no? Digamos, por un lado, que hubo un impacto bonito del proyecto en la comunidad, que de pronto se reabrió un espacio que estaba dormido, pero también que hay muchas cosas que se vienen más adelante. En medio de todo este proceso hubo dificultades, hubo retos que tuvimos que afrontar, tanto los sabedores como los investigadores locales, como los investigadores externos, que al final nos permitieron aprender muchísimo. Entre esos, pues, podríamos agruparlos como en 5 grandes tipos de dificultades o de retos. Unos de tipo logístico, relacionados, por ejemplo, con la organización de las actividades, el tema de la puntualidad, la cuestión de la ubicación de los participantes. Habían algunas personas que vivían en Lagos del Dorado, que es una población a 6 kilómetros de Puerto Nare, entonces pues también eso implicaba como unos retos adicionales de poder organizar las actividades para que cada persona estuviera integrada. También hubo dificultades de tipo técnico, en esta curva de aprendizaje un poco en el manejo de los equipos, en el manejo de los programas, y digamos que en particular, por ejemplo, en el proceso de digitación, que a veces, dependiendo, había unas personas que estaban más familiarizadas con la digitación en el teclado y otras menos, y pues estas diferencias también implicaban como un aumento o disminución en el esfuerzo que tenían que hacer al momento de transcribir las historias. Hubo unas dificultades de tipo administrativo, unas con respecto, por ejemplo, a las condiciones del desembolso, que a veces como que requerían pues tener una cierta flexibilidad. Y de hecho, pues en este punto hago un pequeño paréntesis para recomendar de pronto a las personas que estén viendo la presentación y tengan interés en aplicar a esta convocatoria en sus versiones futuras. Una recomendación muy importante es revisar muy bien los términos de referencia al comienzo para poder pilotear muy bien todas las cosas administrativas. Y también el cambio en el número de participantes pues implicó entre todos comenzar a adaptarnos, pero finalmente no fue nada que no se pudiera solucionar. Hay unas últimas 2 que son las que pronto nos parece importante tomarnos un tiempo especial, porque fueron las que nos enseñaron muchísimo. Unas de ellas vendrían siendo dificultades de tipo más cognitivo y emocional,
relacionadas con los conocimientos previos que cada uno de los participantes tenía al momento de iniciar el proyecto, y también de pronto a las actitudes, a las emociones que las distintas actividades pudieron despertar. También, como ya mencionaba Jessica de Paula hace un momento, pues la situación actual de emergencia sanitaria fue una dificultad que pues incluso es la que nos tiene en este momento reunidos en este espacio, ¿no? Pero bueno, pues igual así como nuestro amigo el pajarito acá, pues pudimos pilotear todas estas dificultades y aprender muchísimo de ellas. Ahora bien, de manera puntual, ¿cuáles fueron estas dificultades que un poco nos estuvieron acechando en el transcurso del proyecto? Por un lado, el estado de familiaridad o el nivel de familiaridad que especialmente los investigadores locales tenían con la lengua. Digamos que algo pues, que al menos para nosotros tres fue una sorpresa muy grata. Fue darnos cuenta que en realidad los jóvenes, quienes decían pues no hablar la lengua, en realidad tenían muchísimo más conocimientos de los que parecía. Y en ese sentido pues había unas personas que ya apenas escuchando el sonido cogía muy rápido la palabra que fuera o los sonidos relacionados, pero había otras personas que de pronto estaban menos familiarizadas y requerían un mayor esfuerzo para transcribir. También, pues dado que en este caso estábamos trabajando con una modalidad escrita, pues estas condiciones de literacidad, este nivel de familiaridad de las personas con la lectura y la creación a partir de la escritura, pues también implicaron un reto en varios casos, porque también habían diferentes condiciones. Unas personas que en el español estaban mucho más familiarizadas con la práctica de la lectoescritura y otras que no tanto. Y esto, a pesar de que trabajamos principalmente desde el Carijona, pues también se pudo observar que implicaba una dificultad. Está el tema emocional del temor o de la presión. Por ejemplo, en el caso de los investigadores locales, en algunos de ellos, el temor al rechazo, el temor al señalamiento. En el caso de los sabedores, por ejemplo, el temor a sentirse evaluados mientras están contando las historias. ¿Qué pasa si no me acuerdo qué significa tal palabra? ¿Qué pasa si cuento la historia como no es? ¿Qué pasa si cometo un error? También incluso en este diálogo, en estos espacios de trabajo entre los jóvenes y los mayores y los investigadores externos, pues también había un tema a veces de frustración de los abuelos cuando era difícil dar a entender lo que querían decir. Que claro, pues para ellos era, no sé, muy obvio una palabra como neju, neju, pues escribirla, o pues los que tenían conocimientos pues era muy claro, pero obviamente para una persona que no está familiarizada con los sonidos del Carijona, especialmente con ciertas vocales, pues era un reto adicional, y a veces en esta dificultad de entenderse mutuamente pues había un cansancio y una frustración a veces en los abuelos. Finalmente pues está la dificultad de la realización de las salidas de campo para poder hacer un seguimiento y una evaluación colectiva del proceso. Sin embargo, pues ahí avanzamos, ¿no? En cierta medida, cada una de estas dificultades fue una oportunidad de aprendizaje muy valiosa. Por un lado, pues aprendimos cada uno de los participantes la importancia de poder construir y definir espacios de interacción y de reflexión, no solamente en el plano formal, digamos, en las reuniones o en los espacios de trabajo, sino también informal, ¿sabes? En las situaciones espontáneas donde de repente el tema del proyecto emergía de las conversaciones, de las interacciones, y eso también enriquecía muchísimo el proceso porque ayudaba justamente a acercarnos más unos a otros y a menguar estos sentimientos de temor o depresión. También fue importantísimo el hecho de tener como un acompañamiento individualizado. Es decir, como cada persona tenía unas características diferentes, unos estados de conocimiento, de un tipo de conocimiento diferente,
pues fue muy valioso poder conocer cada uno cómo iba, y en esa medida también, por ejemplo, nosotros como investigadores externos, adaptar nuestro acompañamiento a cada uno de estos procesos, de manera tal que justamente se creara un espacio de aprendizaje mucho más amigable, mucho más colaborativo, en el cual los diferentes participantes desde sus estados de conocimiento se apoyaban o nos apoyábamos unos a otros. Asimismo, fue importantísimo, por ejemplo, para estas dificultades técnicas o tipo cognitivo, que emergieron varios espacios autónomos de aprendizaje en donde pues, los investigadores externos no teníamos nada que ver. ¿Sí? De repente, don Gabriel y Alexander nos pedían una grabadora. Venga, préstese un computador, una grabadora que queremos probar un rato esto cómo es. Y claro, en estos espacios autónomos, pues ocurrían varias cosas. La primera, pues que había una mayor, un espacio mucho más tranquilo de las personas para probar, para aprender, para experimentar. Y también, y esto lo puedo observar, por ejemplo, en la casa de doña Anita, se creaban espacios en los cuales personas que originalmente no estaban vinculadas en el proceso, pues se involucraban por la misma curiosidad de los equipos, de los computadores. De repente los hijos de doña Anita ya estaban mirando y estaban preguntando cómo era que se usaban los programas de edición de audio, qué sé yo. Entonces también estos espacios autónomos fueron muy valiosos, y obviamente la idea es que a medida que avancen distintos proyectos, pues cada vez estos espacios autónomos sean mayores. También, bueno, ya en la última parte del proyecto, donde no fue posible, pues por la situación de la pandemia, acompañar físicamente el proceso, pues pudimos aprender mucho sobre la potencialidad que tiene la colaboración remota a partir de los medios de telecomunicación. A partir de definir unas actividades puntuales, como por ejemplo las reflexiones, como por ejemplo narrar la historia de los investigadores locales en Carijona, pues ellos mismos desarrollaron los trabajos, fue una correría para mirar unos y otros cómo conseguíamos que se enviaran los materiales sin exponerlos tampoco a que tuviera que ir a la cabecera municipal. Entonces fue un reto grande, pero nos mostró que en realidad se puede trabajar sin que haya un acompañamiento físico directo, sino que se pueden pensar y coordinar iniciativas donde haya una colaboración remota. Obviamente esto siempre que podamos contar con acceso a las telecomunicaciones, y en ese sentido pues también digamos que algo que evidencia este proceso es la importancia que hay de que haya un acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en las diferentes comunidades que estén llevando a cabo procesos colaborativos de este tipo, y bueno, de hecho muchos otros, ¿no? Una anécdota, que pena, estoy como pasándome el tiempo, pero imagínense que después de estar 2 meses corriendo en Are, en Miraflores y en Bogotá, para poder recibir los últimos materiales y concluir el proceso, se consiguió un día con suerte que estaba despejado, había conexión. El asistente del Centro de Recursos de Miraflores echó una mano para poder enviar desde su correo las grabaciones y para hacerlas mucho más ligeras. Y a los pocos días cayó un rayo en la única antena de Miraflores, que era la única que daba acceso a todo el territorio. Y creo que hasta el día de hoy aún no hay conectividad a internet. Entonces imagínense que ese rayo hubiera caído un par de días antes, o que nos hubiéramos demorado un par de días más en poder hacer esta cuestión, pues tal vez esta sería la hora en la que todavía estaríamos en el limbo. Y bueno, los próximos proyectos. Bueno, en cuanto a los próximos proyectos a desarrollar con la comunidad carijona, se nos expuso en muchas reuniones su interés porque hubiera una continuación de esta recopilación de historias, ya que pues este proyecto solo tiene 7 historias,
Entonces nos hicieron saber en varias ocasiones que les gustaría pues documentar más historias carijonas. Otro proyecto que está interesado en llevar a cabo la comunidad es la creación de un diccionario bilingüe carijona-español, pues que ayude precisamente a todos estos procesos que se están realizando encaminados a la revitalización lingüística. También se nos hizo explícito que querían hacer una recopilación de cantos tradicionales, porque al igual que pasa con las historias, pues los cantos también están en peligro de desaparecer. Un integrante de la comunidad, Víctor, el cual trabajó como profesor por varios tiempo en la escuela que queda en Nare, también nos hizo saber sobre su interés de hacer una propuesta de un programa etnoeducativo. Y finalmente, también están interesados en realizar un plan de vida, que este también es un requerimiento que surgió también de la sentencia de las fumigaciones de glifosato, entonces del Ministerio de Cultura, entonces pues también están interesados en hacer este plan de vida. Bueno, aquí queríamos solo compartirles un pequeño fragmento de cómo está quedando el libro pues hasta el momento. Como mencionaba ya ahorita Jessica, en este momento pues las personas en NARE tienen una versión del libro y pues la idea es que igual hagan correcciones, hagan comentarios, tal vez de forma, tal vez de contenido, que puedan mejorarse. Pero básicamente lo que se tiene es que en cada una de las historias pues está el título en su versión carijona y en su versión en español. Está la información relevante con respecto a quién realizó la narración, quién fue la persona que hizo la transcripción y que estudió y aprendió la historia, cuál fue la fecha en la que se realizó la grabación y la ubicación. Y ya las historias como tal, pues están segmentadas en oraciones, igualmente una línea en carijona y su correspondiente traducción al español, de manera tal que igual pueda más fácilmente adaptarse a diferentes iniciativas o proyectos de aprendizaje de la lengua. También, a pesar de que nos quedamos un poquito cortos con el tema de los dibujos en relación con todo el contenido de las historias, pues lo que intentamos fue de todas maneras cada uno de estos dibujos vincularlo en sus historias y crear igual un diálogo entre este código escrito y este código gráfico, que también es muy diciente. Y bueno, ya las conclusiones las presentará mi compañera Paula. Las voy a decir súper rápido porque he visto preguntas muy interesantes en el chat, entonces las conclusiones las agrupamos en 3 grandes conclusiones. La primera es metodológicas, como hemos mencionado, pues esta fue la primera vez que desde algo de lingüística se trabajaba en una metodología colaborativa, participativa. Entonces, fue un terreno incierto para todos, no solo para ellos, sino también para nosotros, pero lo que nos dimos cuenta al final de todo el proceso es que fue muchísimo más enriquecedor haberlo hecho de esta forma y no como lo hacemos normalmente, porque digamos, algo que también aparece, bueno, primero porque pudimos darnos cuenta de las potencialidades de los participantes, es decir, habían personas que tenían unas habilidades por ejemplo, en la escucha activa del carijona que nosotros no conocíamos. También en el uso de los equipos eran bastante hábiles. Entonces, este tipo de cosas no las hubiéramos podido darnos cuenta si hubiéramos seguido trabajando como ya lo hemos hecho. Y aparte, el hecho de que se hayan querido involucrar muchas más personas de lo que normalmente pasa, eso también nos dio una idea de que esta metodología los motivaba más. Y también, pues, a eso que le apuntábamos, que era tratar de promover una agencia, un liderazgo de ellos en cualquier tipo de acción o proceso que se lleve, y eso nos dimos cuenta desde más o menos la mitad de la estadía en campo, que ya las personas se soltaron un poco más. De hecho, Joeli, que fue la primera que vieron ahí en el video hablando, ella nos decía que para ella primero era muy difícil leer en público porque ella sentía que sus competencias en lectoescritura no eran muy buenas en español, menos en carijona. Entonces, pero que ya después se fue soltando con nosotros y
Y el hecho de que podamos ver un video de ella hablando, a pesar de que lo haga de la manera que lo haga, es algo muy enriquecedor para nosotros, ver que se animó a hacerlo. En cuanto a la parte de documentación, también resaltamos que el hecho de que la documentación estuviera en ellos, que son personas que hacen parte de ese contexto, que son amigos familiares de los sabedores, hizo que la documentación fuera de tipo como etnográfica, porque tenía en cuenta el contexto. O sea, estaba el abuelo contando su historia y de repente él era interrumpido por el investigador que lo estaba grabando, porque el investigador pues conocía algo de la historia, entonces se daban unas conversaciones bastante interesantes en la mitad de las historias que hacían que la historia no solo se quedara pues en la simple grabación, sino que fuera mucho más allá de eso. También en la reflexión final nos dijeron que la razón por la que habían escogido esas historias no había sido al azar, sino tenían unas razones muy específicas. Entonces todo ese tipo de información que nos compartieron no hubiera podido ser, o sea, no hubiéramos podido llegar a eso si la documentación hubiera sido hecha solamente por nosotros. Y bueno, también en la última reunión que tuvimos nos comentaron que sí habíamos promovido de cierta manera el uso de la lengua, porque empezaron ellos en las reuniones colectivas a llegar a saludarse en lengua, empezar a hacer unas conversaciones muy cortas en lengua, por lo menos entre los abuelos sabedores, y también algunos investigadores que se empezaron a animar y a arriesgar a hablar. Algo que creo que Jessica no se le saltó es que nosotros pues sí dijimos que la idea era que al final ellos pudieran decir algo en lengua. Nos dimos cuenta que tal vez no era muy fácil decirlo de memoria. Entonces dijimos, bueno, pueden tener el apoyo de una hoja si necesitan para leer su fragmento, su párrafo. Y hubo unas 3 chicas, las chicas del Lagos del Dorado, que se lo aprendieron de memoria y se dividieron toda la historia, que es una historia larguísima, entre las 3. Entonces, ese tipo de cosas nos dio como muchísima alegría. Y bueno, ya para terminar súper rápido en la interacción, bueno, el hecho de que nosotros nos metiéramos a participar en cada aspecto de la vida de ellos, desde acompañarlos a recoger pepas, a pescar, lo que sea, ir al monte, también fue bastante, pues digamos, provechoso para nosotros, porque pudimos entender su relación con el ambiente, sus prácticas, pero también porque en nuestra curiosidad les preguntábamos sobre todo, y eso hizo que ellos también empezaran a nombrarnos cosas en lengua. Entonces, a gran escala, como que esas son las principales conclusiones. Sí. Creo que ya quedó, sí. Exacto. Justamente retomando esta analogía que nos compartió Fiverr en una de las reuniones, este proyecto fue un poco como una primera o una regada a esta planta, ¿no? Un primer, no sé, reacercamiento con esta planta o esta flor en el verano, que sería la lengua carijona. Es una iniciativa que obviamente si se queda hasta ahí, pues no va a hacer que la flor vuelva a emerger, sino que va a requerir obviamente de futuras iniciativas, de futuros regadas de la planta, para que esta cada vez pues vuelva a florecer. Este proyecto igual, pero es importante resaltar que de todas maneras no es un proyecto aislado, ¿no? Hay una serie de iniciativas que se están realizando en Colombia y en particular en la región del noroccidente amazónico, donde hay otras comunidades que también están llevando diferentes procesos de revitalización. Y pues este proyecto igual se nutrió directa e indirectamente de estas otras iniciativas. Por ejemplo, el proceso que han llevado desde hace un buen tiempo los Nonuya, el proceso que está comenzando desde hace unos años el Yauna, un proceso que recién comienza con el Landoque. Entonces, qué genial que, pues, digamos, estas experiencias y estos aprendizajes de este proyecto no solo, digamos, contribuyan a futuros proyectos con la comunidad carijona, sino que puedan integrarse en las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en la región, y de pronto que haya un poquito más de diálogo
entre las comunidades, entre los investigadores externos, los sabedores, para poder, pues, en cada caso, florecer estas lenguas. Finalmente, pues ya para cerrar, queríamos sinceramente hacer unos agradecimientos a diferentes personas que a lo largo del proceso contribuyeron muchísimo a este proceso. Primero que todo, pues obviamente a la comunidad carijona de Puerto Nave, un agradecimiento enorme, porque ellos desde el comienzo siempre han estado muy abiertos y siempre nos han recibido con una calidez y con un entusiasmo a las diferentes iniciativas. También queremos hacerle una dedicatoria especial a algunos abuelos, don José, doña Ofelia, doña Celia, que ya no están con nosotros, que desde los últimos años pues se han ido, pero que igual pues desde sus conocimientos y desde su compartir pues han dejado muchas cosas. También un agradecimiento a la profe Hortensia, que en serio a lo largo de todo el proyecto pues ha sido pues muy valioso su acompañamiento, sus recomendaciones, su atención. En serio, muchísimas gracias, profe, porque ha sido increíble. A Viviana Mogollón también, desde la parte administrativa del Instituto Caro y Cuervo, que especialmente ahorita en esta situación de COVID hizo y deshizo y buscó para poder solucionar como estas dificultades desde el punto de vista administrativo. Un agradecimiento, un abrazo grande al profe Camilo, que pues en todos nosotros y creo que en todos los que hemos trabajado con la comunidad carijona, pues ha sido un amigo, un maestro, y obviamente a todo el equipo del grupo de trabajo de la Universidad Nacional, el Carijona Task Force, a todos los que están y los que han estado desde el comienzo, muchas gracias. A Nuri Silva también, un abrazo enorme. Pues ella también siempre, desde sus recomendaciones, desde sus opiniones, desde su entusiasmo, ha acompañado también de manera muy bonita la comunidad carijona y sin duda pues apoyó muchísimo este proyecto. A Lina González, que desde sus conocimientos en enseñanza de lenguas, en pedagogía también ha hecho unos aportes valiosísimos. A Joan Páez, que es la persona administrativa del Centro de Recursos en Miraflores, que sin él, mejor dicho, no sé cómo hubiéramos hecho esta última parte, fue una figura fundamental. A Ángela Galindo, también pues por su apoyo en todo el tema de manejo de programas de diagramación y bueno, pues fue también fundamental en esta última parte. Muchas gracias. Gracias, David. Hay algunas preguntas, yo creo que no alcanzamos a responderlas todas, pero les voy a leer algunas, por favor. Igual las que queden faltando, nosotros haremos registro de estas preguntas y podremos responder en nuestras redes sociales para que ustedes pues estén enterados de la respuesta de los estudiantes. Entonces, hay una pregunta de Nancy que dice, ¿cuáles son los temas de las historias o cuentos que elaboró la comunidad? En el mapa inicial se ve que la comunidad se encuentra cerca de Chiribiquete. ¿Cuál es la relación de ellos con los murales rupestres? ¿Qué saben sobre eso? ¿Cómo los relacionan con ellos? Pues quiero unir esa pregunta con otra que vi más abajo también sobre la de cuál era la literacidad de las historias. Sí, ellos están en el Chiribiquete, pero no tratamos mucho ni sobre los dibujos rupestres, nada. Pero sí hablamos de la literacidad. Sí hubo una categorización, entonces ellos nos decían que hay unas historias que son como las historias de origen. Las historias de origen que tienen que ver con
el desarrollo del grupo Carijona, precisamente en la serranía del Chiribiquete. Hay otras historias que son los cuentos, hay otras historias que son acerca de mitología carijona. Digamos, sí hay una categorización, pero no andamos bastante en eso porque ellos dijeron que en este caso solamente querían quedarse en los cuentos, porque les parecían más llamativos. También hubo una pregunta que decía como que si eso involucró tanto adultos como niños, y sí, esa fue la idea de utilizar cuentos que primero pues los cuentos eran bastante atractivos para los niños. En varias reuniones pedimos que los llevaran y mientras el abuelo contaba la historia, los niños estaban súper atentos, prestando atención. Entonces, y haciendo preguntas, eso fue también muy chévere. Y los adultos, pues, era como una forma de acercarse a la lengua un poco, que los que no tenían como casi conocimientos lingüísticos, entonces fue una manera bastante amigable también de acercarse, y porque pues las historias ya las conocían en español. Entonces, más o menos esas fueron las motivaciones de haber escogido las historias. Vale, aquí hay una pregunta de Natalia Solano, que ella dice, ¿cómo se proyecta el uso y la inclusión de este libro en el aprendizaje de la lengua al proyecto etnoeducativo? ¿Quiénes se tiene pensado que aprendan con este libro y quiénes lo van a usar en realidad? Bueno, es una excelente pregunta. La verdad es que actualmente el proyecto educativo, como mencionamos al final de la presentación, no está constituido. Digamos que hace falta pensar y puntualizar un poco más esta situación. Es un trabajo muy valioso, muy importante, muy urgente, que obviamente pues ya va a trascender los conocimientos de pronto que nosotros tenemos en la lingüística. Qué genial, por ejemplo, poder vincular licenciados, poder vincular otro tipo de campos del conocimiento. Por lo pronto, digamos que el uso inmediato que se ha pensado pues es en el núcleo familiar. Pues obviamente cada familia va a recibir una copia del libro. También pues va a haber una versión digital porque pues ellos lo manifestaron y ahorita estamos justamente cacharreando para poder hacer una sincronización de la escritura y el audio pues de uno en cada una de las oraciones. Pero entonces digamos que ese trabajo todavía está por realizarse. Por lo pronto sí, digamos que lo que se puede hacer aquí con el libro pues depende de las posibilidades de las ideas y intereses que las personas tengan, y realmente se puede hacer mucho, no solamente con el libro como tal, sino con las grabaciones, con las transcripciones. De hecho, pues algo muy bonito es que pues los investigadores locales y los sabedores han realizado grabaciones de nuevas historias después de que realizamos la salida de campo. Entonces, digamos que ahí, creo que es ahí donde viene lo importante de que este proceso no se quede hasta aquí, ¿sí? Porque si no, pues es muy fácil que simplemente se quede arrumado el libro en el fondo de una casa, ¿no? Pero en la medida en que esta iniciativa se integre con otras, así como por ejemplo la iniciativa anterior de ITU se vinculó con esta, pues se pueda, digamos que, enriquecer este contexto o estas posibilidades de aplicación del material. Bueno, Samira Herrera dice, de esa experiencia en campo, ¿qué fue lo que más les impactó a ustedes? Si perciben alguna transformación personal a partir de ese encuentro intercultural. Sí, estaba en mute. Sí, claro, una experiencia personal todo, o sea, porque desde el hecho de que nosotros nos fuimos a vivir con ellos, que estuvimos conviviendo todos los días en su casa, de hecho eso fue también, pues al inicio nos sentíamos incómodas de llegar a sus casas, a dormir junto con ellos. Entonces sí, definitivamente nos cambió la manera de trabajar el hecho de haber estado todo el tiempo como en esa interacción. Y pues sí, yo creo que es imposible uno no
no cambiar después de esas experiencias. Gracias. Lina Paola González dice, ¿hubo dentro de las reflexiones personales o colectivas alguna referencia o acercamiento a cuáles serían las literacidades carijonas? Creo que esa fue más o menos como la que dije ahorita. De pronto, Lini, nosotros no, digamos que ahondamos o abordamos demasiado el tema de la literacidad, porque la idea fue, bueno, esto también fue otra pregunta que se hizo. La idea sí es que el material se pueda utilizar en la escuela cuando ellos lo requieran, pero no iba dirigido a la escuela, no era un material que fuera formal, sino precisamente lo que se buscó es que como la lengua es primordialmente oral, fuera un ambiente informal, cuando se reúnen en la maloca, y que fuera un espacio completamente relajado. Creo que esa también es otra pregunta de Natalia, que sí era como algo así básicamente sí, o sea, no ahondamos mucho en la literacia porque nuestra idea no fue apuntarle a algo formal, sino tratar de promover la lengua, primero motivar el uso de la lengua, porque precisamente eso es lo que ocurre, que nos dicen que no hay interés, entonces la idea fue partir de ahí, de la motivación, el interés, y así fue como se pensó la estrategia. Gracias. Y finalmente nos pregunta Catherine Bolaños, ¿hay algún material que quede de acceso libre? Bueno, eso digamos que está por definirse, porque pues algo que tenemos que concertar igual con la comunidad. Por lo pronto digamos que no, justamente porque estamos pendientes de esto, pero la idea es que eventualmente sí pueda haber un acceso pues al material, que pueda igual aprovecharse esta experiencia y haya justamente un espacio donde otras personas conozcan o se puedan aproximar a la experiencia. Entonces digamos que eso todavía está por definirse. Bueno, les agradezco muchísimo. Si pueden, por favor, ponernos unos correos de contacto en este chat, porque la gente sigue muy interesada y haciendo muchas preguntas. Entonces, pues ya se nos acabó el espacio, pero por favor, les pido que pongan sus correos en el chat para que todos tomen sus contactos y si quieren seguir pues haciéndoles preguntas, lo puedan hacer. Vale. Por favor, nosotros estaremos poniendo la transmisión de hoy en nuestro canal de YouTube en una semana más o menos. Estará habilitado Cari Cuervo TV para que puedan revivir este espacio tan importante para todos. Entonces, quiero saber si ya pusieron los correitos. Sí, antes una cosita súper pequeña. Claro. La última pregunta que dijeron que sí era sobre lo de la escritura. Lo que pasa es que sí, pues lógicamente sí, la escritura requiere el AFI. Es que la lengua carijona tiene una propuesta ortográfica que es basada un poco en el sistema que ellos conocen del español, y precisamente ellos fueron los que quisieron trabajar la lectura y la escritura, no fue algo que nosotros queríamos que fuera solamente escuchar, pero ellos dijeron que era muy importante para ellos porque pues van a la escuela, aspiran a ir a la universidad muchos chicos, entonces ellos fueron los que pidieron como que se implementara esto a partir de la lectura y la escritura, y por eso fue que hubo repaso del alfabeto y todo eso. Igual solo como un pequeño comentario para complementar lo de Paula, igual la propuesta ortográfica está basada pues en la propuesta fonológica que hizo el profesor Camilo Roballo, de manera tal pues que si hay una correspondencia 1 a 1 entre el grafema y el fonema. ¿Listo? Como para aclarar igual. Bueno, Paula, Jessica, David, muchísimas gracias por presentar este proyecto. Creo que quedaron todos muy emocionados y entonces, como les dije, van a quedar las memorias en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias para todos.